Buen día, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de semiología veterinaria aplicada al sistema respiratorio. Es un tema por demás apasionante. Este es el esquema que les sugiero cuando vayan a explorar a sus pacientes, que abarca desde la exploración de la nariz hasta el área de los pulmones y área torácica. Como parte de la exploración clínica, también y sobre todo de la anamnesis, el estudio de los antecedentes, los datos relacionados con la casuística en el paciente, es muy importante no olvidar nunca el tema de explorar el ambiente que se desenvuelve en nuestros pacientes. Ahí podremos conseguir varias de las situaciones que están reflejadas en este compendio de fotos con problemas de manejo diversos que predisponen a nuestros pacientes a diversas patologías respiratorias y de otros tipos. Es importante recordar los rangos de frecuencia respiratoria según las especies. Ahí aparecen reflejadas, las pueden revisar con calma. Quiero sí hacer énfasis en varios términos que me parecen importantes. Acá en el cuadro inferior pueden ver hematosis. Es el intercambio gaseoso de oxígeno por anhídrido carbónico que ocurre a nivel de alvéolos pulmonares. Eso es un proceso crucial para la vida. Es lo que permite que se oxigene la sangre y con ello mantener los procesos vitales. ¿Qué es eunea? Eunea es la frecuencia respiratoria normal. Taquipnea, en cambio, es el aumento en la frecuencia. Al contrario, la bradipnea es la disminución de esa frecuencia respiratoria. La apnea implica la ausencia de respiración. La hipernea es una respiración mucho más profunda y donde la frecuencia respiratoria es normal, pero con mayor profundidad en la respiración. El patrón Chine-Stock es el aumento de la frecuencia respiratoria y de la amplitud y progresivamente va a disminuir hasta llegar inclusive esa frecuencia respiratoria a ser prácticamente apnea con la ausencia de respiración. El patrón Biot implica respiraciones irregulares con profundidad variable e intervalos de apnea alternados ahí. El Kussmaul es respiraciones más rápidas y profundas sin intervalos de otro tipo. Básicamente está asociado a algunos problemas de fallas renales e intoxicaciones. Los tipos respiratorios normales son básicamente costo abdominal, es decir, tanto el tórax como el abdomen deberían participar en los movimientos respiratorios. Si solamente observamos una respiración de tipo costal o pectoral, podríamos sospechar de algún problema a nivel abdominal y viceversa. Si vemos un tipo respiratorio abdominal predominantemente, nos puede hacer pensar en problemas a nivel de tórax, que van desde dolor, infecciones, fracturas, y hay que estar, digamos, atentos al hacer inspección de nuestros pacientes. Con respecto a la disnea, quiero hacer el énfasis en que es una dificultad respiratoria y pueden adoptar los animales afectados una actitud ortoneica, que es básicamente se mantienen en estación, es decir, estables, detenidos, con cabeza y cuello estirados, buscando desesperadamente oxigenación, codos separados del cuerpo y fase ansiosa, eso quiere decir un rostro ansioso. Y las causas de esta disnea pueden ser variadas las causas y comprometer, digamos, todas las fases de respiración, inspiración, expiración o ambas.
Dentro de la inspección de la exploración clínica, comenzamos visualizando entonces además los hollares y cavidades nasales. Tratamos de ser bien cuidadosos al observar si hay simetría nasal. Por ejemplo, en el bovino que está a la extrema derecha de la pantalla, podemos ver un bovino con síndrome de nervio trigémino. Es básicamente una parálisis facial inducida en algunos casos por el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR. Pueden observar en la lámina inferior donde está el cerdo una total asimetría de ese animal con desvío del tabique nasal completo hacia el lado derecho. Eso es por rinitis atrófica porcina. Debemos estar atentos a aliento o olor nasal eh, que indique problemas, descargas nasales, observar las mucosas nasales, explorarlas, mm, probar y observar la permeabilidad de la cavidad nasal y estar atentos a si hay estornudos que implican un estímulo nasal, cuando hay irritación a nivel nasal, hay ese reflejo. Dentro de las descargas nasales debemos estar pendientes si son unilaterales o bilaterales, que nos pueden indicar cuál puede ser el posible origen, si son escasas o muy profusas, muy abundantes, si son continuas o intermitentes, y los tipos, si son cerosas, que son, digamos, transparentes, más acuosas, si están malolientes, eh, con contenido mucoide o mucopurulentas, que implica pus, serosanguinolentas, hemorrágicas propiamente. Entonces hay que estar atento. Aquí pueden ver casos por ejemplo, en el canino es un animal afectado por moquillo. El becerro tenía neumonía y en el caso de la oveja pueden observar esa secreción va originada por un gusano que se aloja en la cavidad nasal que se llama Oestrus ovis. ¿Qué es epistasis? Epistasis es el sangrado nasal. Puede ser originado por traumas de mucosa nasal, bien sea por politraumatismo, la presencia del Oestrus ovis, como ya les dije, sobre todo en ovinos, hemorragias de otros sitios respiratorios, cuando hay fragilidad de los capilares, hipertensión sistémica, o sea, generalizada, y cuando hay trastornos de coagulación. En el caso, por ejemplo, de disminución de los trombos, las plaquetas. Entonces, con la trombocitopenia, eso va muy asociado a hacerlo pensar a uno en problemas de erlichosis. Pueden ver acá eh, el sangrado nasal en el perro y en el caballo, aunque en el caballo, aparte, digamos, de erlichosis, es más frecuente pensar más bien en hemorragia post ejercicios muy intensos, ¿ok? Y prolongados. Este término es muy importante que lo manejen. Se llama hemoptisis y es básicamente o describe la expulsión de sangre acompañada de tos por cavidad nasal y oral, oral, frecuentemente por neumonías tromboembólicas sépticas. Pueden ver un caso reciente acá en la zona de Barinas, un animal reportado por el doctor Vladimir Lugo con proceso de hemoptisis. Esta generalmente es un proceso mortal, ya que su origen está en accesos que se forman en el hígado, que inicialmente se originaron en el rumen, y luego a través de la vena cava caudal llega hasta el corazón y de corazón se distribuye a la vena yugular y también, digamos, a los pulmones, produciendo entonces hipertensión pulmonar a medida que se van obstruyendo con tromboémbolos, tejido pulmonar y los capilares, a lo que aumenta el exceso de presión, comienza a reventarse y hay un edema alveolar que hace que la sangre salga por bocas y hollares con espuma, que es lo que conocemos como hemoptisis. A esto se le da el nombre de neumonía tromboembólica séptica porque es una neumonía contaminada por bacterias. Acá pueden ver casos reales
de neumonías embólicas con distribución multifocal, difusa y una textura que tiende a ser nodular por la formación de coágulos. Y acá pueden ver más en detalle el proceso. Comenzamos acá con los accesos hepáticos, pasa por la vena caudal, llega al corazón, se distribuye al pulmón y aparte puede hacer también trombosis yugular, lo que va en detrimento de la vida del paciente. Estos son generalmente procesos muy violentos, con muerte súbita, donde en menos de 5 minutos puede morir un animal de esto. La puerta de entrada de esta infección puede ser por vía aérea o por vía hematógena. Fundamentalmente, esta neumonía tromboembólica séptica se origina en pulmón, que inicialmente deriva de un acceso ruminal o necrosis ruminales que van contaminando el hígado y origina este problema severo. Acá pueden ver la exploración de los senos paranasales. Es importante tomar en cuenta los procesos de sinusitis, que no son más que el acúmulo de pus en esos senos maxilares, ya que hay una gran producción de exudado, incluso pus, que no consiguen un drenaje adecuado. Entonces lo pueden originar infecciones respiratorias virales, bacterianas, eh, un quiste o neoplasia, es decir, tumoraciones, infecciones por hongos locales y accesos que se originan en los dientes premolares y molares traseros o caudales. Entonces pueden ver este tipo de secreción, inclusive con pus, en equinos e inclusive aumentos de volumen que se notan fácilmente en el rostro. Al explorar la laringe debemos estar conscientes de que es el órgano que previene la aspiración de alimentos, de que llegue a la tráquea. Tiene una función de fonación, o sea, producción de sonido y regula el flujo del aire. En la parálisis laringea, que a veces se observa en equinos, no hay aducción, es decir, separación activa de las cuerdas vocales en la inspiración cuando se ven afectadas por la parálisis laringea. Al explorar la tráquea debemos estar atentos para inspeccionar la piel que rodea la tráquea, para detectar anomalías, heridas, aumentos de tamaño, y tenemos que tratar de provocar el reflejo de la tos presionando los anillos de la tráquea para detectar alguna posible traqueitis o bronquitis o inclusive neumonía. Puede ayudarlos a ver si hay tos espontánea o inducida. La tos está considerada como un ruido respiratorio anómalo. Recuerden que es un reflejo inducido por irritación de las fibras nerviosas sensoriales del sistema respiratorio. Y podemos clasificarla en tos productiva cuando hay expulsión de secreciones, o no productiva, que es la que consideramos seca. El caso típico, por ejemplo, de la tos de la perrera es un virus que se previene con vacunación, y en becerros es muy frecuente que cuando suministran líquidos con biberones de boca muy ancha, puede haber neumonía por aspiración y comienzan procesos de tos, pero también inclusive luego se desarrolla una neumonía que puede ser incluso mortal. Al palpar el tórax tenemos que estar muy atentos al dolor torácico. Podemos detectar fracturas de costilla al hacer palpación. Podemos detectar heridas, enfisema subcutáneo, que no sería más que el acúmulo de gases debajo de la piel del tórax. Edema subcutáneo, que es acúmulo de líquido debajo de la piel del tórax. La auscultación es una técnica crucial para la exploración respiratoria. Requiere un sitio preferiblemente sin ruidos, tranquilo,
donde el objetivo es comprobar la adecuada ubicación y el estado de los pulmones. Y se utiliza el estetoscopio, también llamado fonendoscopio. Acá aparecen en detalle los componentes que van desde las olivas que van en el oído hasta la campana. Y el diafragma, que es lo que utilizamos para hacer la auscultación directamente en los pacientes. Es muy importante que recuerden que las áreas de auscultación en perros, gatos y bovinos se inician en la unión costocondrial de las sextas costillas hasta el 11º espacio intercostal, es decir, de 6 a 11 en el caso de perros, gatos y bovinos. Y en el caso de equinos, estamos hablando de que el área para explorar con auscultación es de la unión costocondrial de la sexta costilla hasta el 16º espacio intercostal, es decir, de 6 a 16 en el caso de equinos. Sonidos de respiración normal se llaman también murmullo vesicular. Son, digamos, sonidos originados por flujo de turbulencia en el aire, en las grandes vías aéreas, y son conducidos a través del tejido pulmonar y luego la pared torácica hasta el estetoscopio. Ahora, hay sonidos adventicios anómalos. Por ejemplo, están los estertores, que son sonidos discontinuos con duración corta, no musicales. Los subcrepitantes son sonoros de corta duración y no musicales. Los sonidos crepitantes son más cortos que los estertores. Son sonidos no musicales de tipo explosivo y se generan al insuflarse zonas colapsadas del pulmón, donde trata de igualarse la presión. Es poco común en caballos, más frecuente en potrillos, a consecuencia de edema pulmonar, atelectaxia, fibrosis, neumonía intersticiales. El roce pleural, en cambio, es otro tipo de sonido donde es semejante al ruido de frotar papel de lija. Se genera por el roce de la pleura visceral y parietal y es difícil de encontrar, puesto que la fase seca de un cuadro de pleuritis es extremadamente corta. Por otro lado, las sibilancias son ruidos continuos musicales como silbidos. La neumonía podemos definirla como que es una enfermedad o infección del pulmón. En ocasiones puede estar originada por agentes infecciosos como bacterias, virus e inclusive hongos, pero quiero recordarles también de que existen las neumonías originadas por parásitos que se conoce como neumonías verminosas. En el caso del bovino, que está en la parte superior, el agente causal es el Dictyocaulus vivíparo. Y estrongiloides también puede originar dentro de su fase migratoria que pasen por el área de pulmones también. Ahora, en el caso de equino, que está reflejado en la parte inferior, fundamentalmente recuerden a Parascaris equorum y al Dictyocaulus arfildi. Son, digamos, los dos parásitos que pueden ocasionar trastornos respiratorios incluso. Disculpen un momento. Quiero hacerles énfasis en esto que ven en el centro. Disculpen. Ok, ven el tejido pulmonar afectado y observen también lesiones originadas por Parascaris equorum en intestino. En ocasiones llega a ser tan alta la población y como son gusanos grandes, que pueden medir hasta 25 centímetros, hasta 50 de las hembras, estamos hablando de que en grandes cantidades pueden inclusive producir perforaciones intestinales conduciendo a una peritonitis y finalmente la muerte del paciente. Se pueden ver en ocasiones pus en los collares de equino debido a las neumonías originadas por esta parasitosis. Es importante dentro del diagnóstico tener en cuenta las pruebas complementarias diagnósticas que acompañan como pruebas paraclínicas a la exploración clínica. Son pruebas especiales, por ejemplo, las pruebas de laboratorio de secreciones y exudados respiratorios,
que la obtenemos a través de la toracocentesis o punción torácica. Aunque suene raro, hay que incluir una coprología para hacer descarte de verminosis pulmonar en bovinos, equinos y ovinos, y se hace con la prueba de Berman, que es esta que ven los embudos blancos, para detectar las larvas, y la prueba entonces se llama Berman. Podemos hacer biopsias pulmonares, pleurescopía, el lavado bronquioalveolar y el aspirado transtraqueal, que quiero hacerles énfasis acá. Observen en este equino, ahí están haciendo el aspirado transtraqueal. Disculpen un momento. Ok. Otra prueba importante para clínica son las pruebas inmunológicas. Las pruebas de alergia, donde se exponen a los pacientes a los alérgenos causantes para hacer el diagnóstico. Están las pruebas de antígenos intradérmicos, que hay pruebas para hongo, y otra muy importante, por ser una zoonosis, que es la detección de tuberculosis a través de la prueba de la tuberculina, ¿okay? Que es intradérmica. Y tenemos las pruebas que se hacen con suero sanguíneo, que son las pruebas de serología, donde podemos hablar del diagnóstico de enfermedades infecciosas respiratorias, banderas, como por ejemplo el IBR, que es la rinotraqueitis infecciosa bovina, y la diarrea viral bovina o DVB, que se pueden diagnosticar gracias a pruebas serológicas. Lamentablemente no está muy fácil conseguirlas en el país, pero hay laboratorios que todavía poseen los kits de diagnóstico. Cuando el paciente muere, ya sea porque es una muerte súbita o no respondió al tratamiento, debemos hacer la necropsia. Es, digamos, como que la gran prueba para confirmar diagnóstico y ver la magnitud de daño. Por ejemplo, en este becerro que murió por un problema de timpanismo, los pulmones estaban congestivos, pero quiero hacerles énfasis también en una prueba que se hace con tejido pulmonar para saber si hay neumonía, confirmar si hay neumonía o no, que también inclusive en humanos se utiliza como prueba forense, para ver si el pulmón flota o no. Si el pulmón flota, se habla de dosimasia negativa, como es el caso que está al extremo derecho. Pero si se hunden las muestras de pulmón, quiere decir que tienen líquido o contenido celular, secreciones, etcétera, lo que hace que esté más pesado. Y eso sería una dosimasia positiva. Entonces, la prueba se llama dosimasia. Es simplemente agua en un envase y es colocar trozos de pulmón para ver si flotan o no. Y con ello confirmar la presencia de neumonía. Acá les dejo una tabla de salud de becerras donde ustedes evalúan desde temperatura. Disculpen un momento. Temperatura, la presencia de tos inducida o espontánea, la presencia de secreciones nasales, flujo ocular y la posición de las orejas, que es importante, por ejemplo, en casos de problemas nerviosos, en caso de fiebre, puede haber inclinación de la cabeza o las orejas de forma bilateral también pueden estar gachas o caídas. Y otra cuestión que se explora aquí o se evalúa es el tema de las diarreas. ¿Okay? Con esto podemos tomar una decisión. Los animales que tengan más de 5 puntos los aislamos para que no se conviertan en un peligro para el resto del rebaño, y podemos entonces aislarlo y hacer el tratamiento adecuado y evitar la difusión de las enfermedades. Bueno, con esto por ahora damos por terminado el tema de semiología veterinaria.
aplicada al sistema respiratorio. Muchos éxitos para todos.